Muy buenas tardes, aquí en Tribuna Deportiva les voy a emitir y transmitir un contenido totalmente diferente, que va más allá de los hechos noticiosos que ocurren día a día en el mundo del fútbol. Les voy a explicar sobre un término, una palabra que ha tenido muchas denominaciones y por supuesto cada persona la ha interpretado de acuerdo a lo que piensa y de lo que ha podido analizar desde lo más profundo. Es una palabra que ha generado bastante polémica y que para muchos integrantes de la crónica deportiva ya está obsoleta y que no se aplica y que no se puede ver en este fútbol moderno, que se juega de una manera ya mucho más diferente a lo que se jugaba en el siglo XX. Es sobre el término de las pequeñas sociedades, qué significa, cómo se aplica y dónde ha dado sus resultados. Les voy a explicar en este video precisamente lo que les voy a comentar. Empecemos desde la historia. En el año 1978, el director técnico argentino César Luis Menotti hizo famosa esta frase célebre de las pequeñas sociedades cuando quedó campeón con la albiceleste, la selección argentina de la Copa del Mundo de aquel año 1978 tras vencer en la final 3-1 a los Países Bajos en el Estadio Monumental de River. Las pequeñas sociedades significa que es la capacidad que tiene un seleccionador nacional de reunir y juntar a jugadores que militan en un mismo equipo para que se puedan vestir la camiseta de una selección nacional y así representarla internacionalmente. En ese ejemplo de Argentina 78, habían tres figuras principales de esa nómina que juegan en un mismo equipo en River Plate. Estamos hablando del arquero Ubaldo El Pato Filiol, el capitán Daniel Pasarela y de Norberto El Beto Alonso. Pero también habían elementos importantes de otro de los dos equipos más importantes del balompié gaucho como Huracán e Independiente de Avellaneda. Pero las pequeñas sociedades, eso tiene muchas denominaciones y hay que tener en cuenta aspectos muy detallados para que se puedan implementar a la perfección. Hay que partir desde lo básico, que cuáles son las capacidades que tiene un futbolista desde la parte individual por el talento, el aspecto del liderazgo, el carácter y en la posición en la que juegue para que pueda cumplir no solo desde lo individual, sino también con lo colectivo, cuando ya se complemente con otros futbolistas. Pero hay dos elementos que por supuesto ya han dado la para en este fútbol moderno. Uno es la periodización táctica y el otro es la versatilidad. Son dos palabras que pueden representar lo mismo en el sentido de que ¿qué jugador, independientemente de la posición que se desempeñe, marcador central, lateral izquierdo, extremo, marcador de punta, centro delantero, tiene la capacidad para desempeñarse en otras posiciones a las cuales no está acostumbrado a cumplir? Y que en el fútbol actual tenemos varios ejemplos de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa y aquí en nuestro país. Entonces, por supuesto, cuando se utilice y se aplique esta herramienta a las pequeñas sociedades, hay que tener en cuenta inclusive los mismos sistemas. Si un conjunto juega 4-4-2, 4-5-1, 3-5-2, porque eso le da mucho más forma y mucho más color. Y por supuesto, lo más importante es la idea de juego. Si quiero que mi equipo sea que aproveche las transiciones rápidas de defensa-ataque, que tenga el dominio de la posición de la pelota, que espere al rival y después contragolpearlo, que aguante en toda la mitad de la cancha con una línea de 5 jugadores, después en la parte de atrás con 4. Si quiero que mis extremos sean aquellos marcadores de punta que sean los complementos para los dos delanteros que voy a poner en la parte de adelante, eso se necesita de muchas cosas. Pues bien, no nos vayamos lejos. En el año 1990, cuando la selección Colombia compitió en la Copa del Mundo de Italia, aquel buen equipo que dirigió Francisco Pacho Maturana y enfrentó a Emiratos Árabes Unidos, Yugoslavia, Alemania y en octavos de final a Camerún, en ese partido ante Alemania va a ser recordado no solo por el gol de Freddy Rincón al último minuto y que ese empate 1-1 le permitió clasificar a Colombia a la segunda ronda, sino que en ese 11 titular ante la selección que después vencería en la final 1-0 a Argentina en el Olímpico de Roma, de esa nómina titular 7 jugadores eran de Atlético Nacional. Estamos hablando del arquero René Higuita, de toda la línea defensiva, Luis Fernando El Chonto Herrera, lateral derecho, los dos marcadores centrales, Andrés Escobar y Luis Carlos del Coroncoro Perea, y el lateral izquierdo, Gildardo Gómez. Ahí van 5 jugadores. Y los otros dos eran Leonel Álvarez y Luis Alfonso El Bendito Fajardo, que se desempeñan en la mitad de la cancha. Solo 4 jugadores no eran de Nacional. Estamos hablando de Carlos El Pío Valderrama, el capitán, jugaba en el Montpellier de Francia, Freddy Rincón, que en paz descanse, jugaba en el América, Carlos La Gambeta Estrada, se desempeñaba en ese momento en Millonarios, y Gabriel Barrabás Gómez, el hermano de Randario El Bolillo Gómez, jugaba en el equipo de la vereda del frente de la capital antioqueña de Atlético Nacional, el Deportivo Independiente Medellín. Pero ese Nacional que habían 7 jugadores en la selección colombiana en ese partido ante Alemania. Nacional había ganado la Libertadores en 1989, un año antes, ante Olimpia de Paraguay, y que en ese mismo año jugó la Copa Intercontinental ante quien fue el mejor equipo de Europa en la década de los 80, el Milan de Italia, el Milan de Arrigo Sacchi, que más allá del resultado negativo de Nacional 1-0 ante el Milan, después de ese partido Arrigo Sacchi reconoció
que el juego que tenía Nacional era muy vistoso y que fue muy novedoso y que la verdad impresionó al mundo independiente de ese resultado negativo ante el equipo italiano. Entonces ese término, las pequeñas sociedades, se empezó a implementar aquí en nuestro país, pero que lamentablemente muchos no le entendieron y por eso a Maturana siempre se le criticó y se le cuestionó mucho cuando utilizó ese famoso término de la rosca paisa, que fue una palabra que se hizo muy conocida en el fútbol colombiano en la década de los 80 y los 90. Pero para aquellas personas que el ejemplo Atlético Nacional les parece algo obsoleto y que no sirve para nada, vayamos pues a los ejemplos ya mucho más grandes, de proyectos sólidos que se han dado resultados. El ejemplo más claro es la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010, donde la columna vertebral de esa selección eran de los dos equipos más importantes, del Real Madrid y del Barcelona. Los jugadores del Barcelona eran los dos defensores centrales, Carles Puyol y Gerard Piqué. En la mitad de la cancha, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Pedro Rodríguez en el ataque. Ya después están los del Real Madrid en la defensa, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol, Sergio Ramos, Xavi Alonso y en el arquero Iker Casillas. Y había un futbolista que terminó siendo el más relevante porque fue el goleador de la Copa del Mundo con 5 goles, David El Guaje Villa, que en ese momento estaba en el Valencia y también tuvo a otros 2 complementos que jugan en el mismo equipo Che y que dieron su aporte en esa Copa del Mundo del continente africano, David El Chino Silva y Juan Mata. O 4 años después, en Brasil 2014, la selección alemana de Joachim Löw quedó campeona de ese campeonato del mundo, venciendo en la final 1-0 a Argentina en el Estadio Maracaná con la nómina de los jugadores del Bayern Múnich y del Borussia Dortmund. Entonces, este término de las pequeñas sociedades no es un cuento chino, no es carreta. Eso te permite que en este fútbol moderno, en donde ya hay menos días de descanso, hay menos días de preparación y por supuesto por las altas competencias que hay en torneos relevantes en nuestro continente, la Libertadores, la Sudamericana, el viejo continente, la Champions y la Europa League y la Conference League, donde los jugadores tienen un desgaste impresionante que no se tenía en otras épocas. Esa es una herramienta muy importante para un seleccionador nacional, poder reunir a varios jugadores de un mismo equipo y así implementarlos para que puedan rendir al 100% y así formar un equipo competitivo. Ese es un término que lo puede utilizar el nuevo entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, porque si las selecciones europeas, inclusive hay ejemplos actuales que todavía lo siguen implementando como Inglaterra, que la base de su nómina del 100% son los equipos del Big Six, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United y Manchester City. Aquí en Tribuna Deportiva les expliqué de dónde surgió, de dónde nació el término de las pequeñas sociedades, que aunque para muchos es algo que ya pasó de moda, todavía se sigue implementando en el fútbol y que ha dado resultado y que es algo que nunca va a desaparecer. Muchas gracias por este video, hasta luego, que estén bien.